Hola, soy Ariane Núñez, dietista nutricionista de Asunción Clínica. Podéis encontrarme en el Centro Médico de Velate y en el Centro Médico de Ordizia. Hoy vengo a hablaros sobre esta época tan especial como son las Navidades y cómo nos vamos a organizar para poder mantener un estilo de vida saludable durante esta fecha. Entonces, quiero que nos centremos especialmente en la compra. Por eso vamos a dividir esta pequeña charla en los días festivos y en los días no festivos. Es decir, los días no festivos, los días que todos vamos a trabajar mayoritariamente. ¿Vale? Quiero centrarme especialmente en los días de trabajo, en los no festivos, porque suelen ser días muy estresantes. Muchas veces porque los niños ya están de vacaciones, nos vienen familiares a casa o por ejemplo, nosotros mismos podemos estar de vacaciones, entonces al final hace que eso no nos organicemos tan bien a la hora de comer. Entonces, para mí, para estos días es muy importante que tengamos una buena despensa, para que por lo menos sigan estando presentes en nuestro día a día las verduras y que no tengamos que tirar de opciones rápidas. ¿Vale? Entonces, luego hablaremos un poquito sobre esta despensa, pero claro, lo importante primero es que sepamos elegir bien esa despensa. Por eso vamos ahora a centrarnos en ese etiquetado. Lo primero que quiero decir es que no nos deberíamos de fiar en el Nutri-Score, porque muchas veces eso no nos quiere decir que realmente ese alimento sea de buena calidad nutricional. Tampoco nos deberíamos de fijar, por ejemplo, en las palabras que nos pone natural, casero, light, sin azúcar de palma, o por ejemplo en esos productos que nos ponen de un color rosa dirigido a mujeres, o que nos ponen como una figura o algo dirigido para niños, porque al final eso no va a hacer que realmente veamos si ese producto o ese alimento tiene buena calidad nutricional. Así que vamos a ver, ¿en qué nos deberíamos de fijar? Lo primero, ¿en la lista de ingredientes o en la tabla nutricional? Muchas veces nos han enseñado que tenemos que mirar la tabla nutricional, porque al final nos han enseñado que tenemos que fijarnos sí o sí en las calorías. Pues no, realmente donde vamos a saber la verdad está en la lista de los ingredientes. Así que vamos a centrarnos un poquito en la lista de ingredientes. Vamos con unos tips, ¿vale? Lo primero estaría que siempre los ingredientes están ordenados de mayor a menor cantidad. Es decir, el primer ingrediente siempre va a ser el mayoritario. En este ejemplo que yo os pongo, por ejemplo, sería, como tenemos un helado de crema de nata con nueces caramelizadas, el primer ingrediente es leche desnatada y el segundo azúcar. Así que mayoritariamente ese helado va a estar compuesto por leche y por azúcar. Lo ideal es que siempre todos los productos que nosotros vayamos a elegir como una buena opción tengan 5 o menos ingredientes. Si os fijáis, este helado tiene una lista muy grande, por lo que tendríamos que descartarlo como una opción saludable. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una menestra? En una menestra, si nosotros leemos la lista de ingredientes, podemos ver que tiene más de 5 ingredientes, pero no pasa nada porque al final esos 5 ingredientes van a ser verduras, entonces lo que tenemos que fijarnos es realmente todo lo que lleva, ¿vale? Pero como una guía pequeña que siempre tenga menos de 5 ingredientes. Otra cosa muy importante, fijarnos siempre que el primer ingrediente corresponde, por ejemplo, con lo esperado. Es decir, si nosotros vamos a comprar algo integral, como puede ser unas tostadas integrales, el primer ingrediente debería ser harina de trigo integral, perdón. Y no debería ser, por ejemplo, harina de trigo y después como segundo ingrediente harina de trigo integral. Eso no. También debemos fijarnos que dentro de esos 5 ingredientes, de esos primeros ingredientes, no aparezcan los siguientes: el azúcar, pero no solamente el azúcar, sino también todas sus versiones, es decir, el azúcar oculto, que podemos encontrarlo como nombre de jarabe de, sirope de, concentrado de zumo de, glucosa, fructosa, es decir, todos esos también serían azúcar libre, ¿vale?
El segundo ingrediente que deberíamos de evitar, como hemos comentado anteriormente, sería la harina refinada, es decir, cualquier harina de cualquier cereal que no sea integral o de grano duro integral, ¿vale? Y por último, que no aparezca grasa de baja calidad nutricional, como puede ser aceite de palma, aceite de girasol, aceite de nabina. Aquí tenemos que tener bastante cuidado porque nos pueden poner en grande sin aceite de palma, pero luego nos están metiendo, por ejemplo, un aceite que ha pasado por el mismo proceso, que puede ser un aceite de girasol o un aceite de nabina. O por ejemplo que nos ponga la palabra grasa vegetal hidrogenada. Todo lo que ponga hidrogenada o parcialmente hidrogenada deberíamos de evitarlo. El único aceite o la única grasa que debería aparecer sería el aceite de oliva virgen extra. O como mucho el aceite de coco, pero que esté prensado en frío. Vale, nosotros una vez que ya hemos leído esa lista de ingredientes y que consideramos que esa lista de ingredientes está muy bien, ya es cuando podemos pasar a la tabla nutricional. En esa tabla nutricional, por ejemplo, lo que podemos guiarnos es, pues hemos dicho, bueno, este producto tiene buenos ingredientes, es una buena opción. Vale, pero si estoy en duda entre dos, por ejemplo, puedo mirar la cantidad de sal y valorar si me interesa comprarlo o no, o si, por ejemplo, si lleva mucha sal, si tengo que pasarlo por agua. Así que con estos tips ya nos vamos a meter un poquito con opciones para la despensa, ¿vale? Hoy os he querido traer unas cuantas opciones para que durante estos días os podáis organizar muchísimo mejor. Opciones muy buenas, las legumbres en conserva. Lo único que tenemos que hacer es pasarlas por agua antes de consumirlas. Y las podemos mezclar. Bueno, incluso algunas ya vienen mezcladas con verduras, pero si no, por ejemplo, las podemos mezclar con una bolsa de espinaca baby o con unas verduras que nos hayan sobrado de otro día, o incluso, por ejemplo, yo tengo costumbre de, si ha sobrado un poco de crema de calabaza, que ahora en esta temporada se suele consumir bastante, mezclarla con unas alubias. Otra opción muy buena, tener siempre verduras en conserva. ¿Vale? Podemos tener verduras como para primer plato, como pueden ser unas vainas o una menestra, o por ejemplo para utilizar como guarniciones, que pueden ser unos pimientos, una escalivada, unos espárragos trigueros, que al final aguantan muchos meses y las podemos tener ahí para un recurso útil. Que lo único que tendríamos que hacer, lo mismo, como suelen llevar muchas veces para conservar sal, pasarlas por agua, quitar el líquido y pasarlas por agua. Opciones muy buenas, lo mismo que hemos dicho, las verduras en conserva, también serían las verduras congeladas. A mí me salvan muchas veces de un apuro los pimientos rojos y verdes y la cebolla picada. Es decir, muchas veces, jolín, pues no tenemos ese tiempo, ¿no?, de coger la verdura y ponernos a trocearla y nos tenemos que ir corriendo o nos viene algún invitado. Pues tener en el congelador este tipo de verduras nos puede sacar de ese apuro, porque al final nos evitamos el tiempo que estamos para cortar y limpiar esas verduras. O, por ejemplo, verduras congeladas para hacer un revuelto, como puede ser una bolsa de ajos tiernos y gambas, que solamente es saltearla 5 minutos en la sartén y añadir un par de huevos y ya tendríamos una cena espectacular. Y como no, es verdad que es muy importante que tengamos verduras en nuestra despensa, pero también es bastante importante que tengamos, por ejemplo, una proteína para esos días, ¿no? Que podemos utilizar, por ejemplo, las conservas de pescado o de marisco. Yo siempre recomiendo que sean al natural. Primera opción siempre al natural, como puede ser atún al natural, caballa al natural, unos mejillones al natural. Y en algunas ocasiones no podemos obtener la opción de natural y entonces ya sería la opción siempre de aceite de oliva virgen extra, como puede ser unas sardinillas en aceite de oliva virgen extra. Aparte de tenerlas en conserva que nos duran muchísimo tiempo, también es buena opción, por ejemplo, tener pescado congelado en nuestro frigorífico, unos mejillones, unas gambas, que solamente es saltearlas un poco y ya lo tenemos listo para comer. E incluso un truco que mucha gente no sabe es que si tenemos, por ejemplo, salmón o merluza en el congelador, solamente con que la saquemos y si tenemos una vaporera para microondas, lo metemos ahí, le añadimos un chorrito de aceite, unos 5 minutos al micro y tenemos nuestra cena lista.
Así que no deberíamos de complicarnos mucho y durante estos días nos van a ayudar mucho a la hora de organizarnos. Bueno, y ya después de hablaros sobre la despensa, ahora sí que vamos a pasar ya a los días festivos, ¿vale? Así que nos vamos a centrar un poquito en el menú de Navidad. Lo primero y más importante es que hagamos bien una lista de invitados, ¿vale? Porque así vamos a poder ver cuáles son sus preferencias. Podemos apuntar cuántos vamos a venir, quiénes son los que vamos a venir y acordarnos un poquito qué platos son los que a ellos les gustan, lo que a cada uno le gusta. Y, a ver, y es muy importante que antes de ir a hacer la compra, que tengamos bien pensado el menú, que tomemos tiempo para pensar en organizar ese menú. Ahora sí, vamos a centrarnos ya un poquito en el menú, ¿no? Para mí lo más importante es que no escojamos más de 4 entrantes, máximo 4. Si son menos de 4, mejor. Y otra cosa importante, que no llenemos los platos hasta arriba, que tampoco queremos que sobre mucha comida y que aparte de los entrantes luego hay un primer plato y luego viene el postre. Así que mejor si compramos cantidades que puedan entrar en un plato pequeño. Lo siguiente, para el plato principal, mejor si es algo que puedes dejarlo preparado con antelación. Es decir, si todos los demás van a disfrutar, que tú también disfrutes, que no te tengas que pasar 2 horas en la cocina para que luego tú no puedas disfrutar de estar con tu familia. Así que mejor que sea algo que, por ejemplo, lo puedas dejar el día anterior preparado, como pueden ser unas carrillas en salsa, un pescado en salsa. Así solamente ese día es calentarlo un poco y disfrutas. Y como no, ya llegamos a la hora del postre, que para mí lo importante es que no compremos, por ejemplo, 3 tartas, sino que pensemos en un postre que pueda gustar a todos, ¿no? Y que solamente elijamos uno, para que luego no tengamos que estar todos los días con las sobras de los dulces, que al final son bombas muy calóricas. Y pues una vez que tengamos ya ese postre elegido que pueda gustar a todos o a la mayoría, poner, por ejemplo, valorar un poquito la cantidad de los dulces que vamos a poner por persona. Es decir, pues si vamos a poner unos bombones o vamos a poner unos polvorones, pues cuenta como máximo 2 por persona, tampoco compres por comprar. Y bueno, pues no quería terminar yo esta charla sin daros unos consejos para estas Navidades, ¿no? Aparte de la compra, que ya nos hemos centrado en ello, pues quería hablaros un poquito sobre unos consejos, ¿no? Que por ejemplo, sería pues que los días normales, que intentemos mantener nuestro estilo de vida, es decir, que sigamos haciendo nuestras cremas de verduras, nuestros purés, que no dejes de lado tu rutina diaria y también el horario, ¿vale? Que sigamos manteniendo el horario. Otra cosa, el día de las comidas, no te saltes ninguna comida más. Es decir, que porque a la noche nos vayamos a pasar un poquito, no quiere decir que no vayas a desayunar o que no vayas a comer casi nada durante todo el día. El día de la comida, piensa y date tiempo para comer. No tienes que comer con ansia. Coge, mira y con tranquilidad. Es un día para disfrutar en familia y no estar pendiente en lo que vamos a comer y en lo que no vamos a comer. Durante las Navidades, como siempre, intenta mantenerte activo. Haz algo de ejercicio. Como yo siempre, muchas veces a la hora de comer, lo importante sería también que miremos un poco la ración, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues como hemos hablado de poner máximo 4 entrantes, pues que te cojas tu plato y de esos 4 entrantes elijas, te los pongas en el plato y después empieces a comer, en vez de empezar a picotear. Los dulces no los tengas durante todos los días a la vista, porque al final siempre vas a tener esa tentación y siempre vas a querer comerlos porque vas a estar viéndolos cada 2x3. Entonces intenta solo sacar los días principales esos dulces y disfruta de ellos esos días. Y bueno, pues cuidado también un poco con la sobremesa, ¿no? Una vez que hayamos terminado ya de comer, que hayamos llegado ya al postre y nos ponemos, por ejemplo, a jugar a cartas, pues si puedes, retira esos postres y ponte, por ejemplo, una infusión,
que os va a ayudar bastante a hacer una digestión. Por ejemplo, una infusión de jengibre. Y que intentemos, pues bueno, ya sabemos que durante esta semana se suele consumir más cantidad de alcohol, pero bueno, que intentemos que el agua también esté bastante presente. Y bueno, pues os traigo aquí varias ideas un poquito sobre el menú, para si todavía no tenéis idea de vuestro menú, para que se os ocurran, ¿no? Pues por ejemplo, para aperitivos podríamos poner unas alcachofas a la vinagreta, brochetas de gambas al ajillo, unos champiñones a la plancha, o unos champiñones rellenos también con un poquito de verduras y mozzarella, también quedan riquísimos, crepes revueltos de puerro o algunos hongos que todavía quedan, endivias con anchoa, que son muy fáciles de comer, unos espárragos a la vinagreta, o unas mini tartaletas rellenas, pues por ejemplo, de manzana y queso, o espinaca, queso, pasas y piñones, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, o bueno, que se me habían olvidado, podríamos meter también unos mejillones al vapor, un revuelto de hongos, revuelto de setas, unas gambas y verduras, un revuelto de gambas y verduras, un pastel de pescado, como puede ser de cabracho y de gambas, pues un poquito de pulpo con pimentón, o los pimientos rellenos, o por ejemplo unas samosas de verduras y gambas, que también son muy buena opción. Y si ya nos centramos en el plato principal, pues como os he comentado, mejor si lo dejamos preparado anteriormente. Entonces puede ser, por ejemplo, unas colas de rape en salsa de verduras, un pollo relleno con un poquito de salsita, unos chipirones en su tinta, un conejo guisado con alcachofas, unas carrilleras en salsa de cebolla, un solomillo con crema de manzana. Incluso muchas veces podemos preparar tanto el pescado como la carne, dejarlo un día antes preparado, y así ya tenemos para la cena de Nochebuena y para el día de Navidad, y ninguno de esos 2 días nadie tiene que estar 2 horas metidas en la cocina, ¿vale? Así que bueno, espero que todos estos consejos os sirvan de ayuda, y que muchísimas gracias por estar aquí presente en la charla. Sí, realmente no hay ningún problema con que comamos las sobras el día anterior. Lo que sí diría es que si os va a sobrar algo, a la hora de hacer la compra, intentar tirar siempre de opciones saludables. Es decir, que en vez de que sobre tantos aperitivos como pueden ser muchas veces croquetas, embutidos, rabas, intentar tirar a mayor cantidad, por ejemplo, en langostinos, en ese plato principal, ¿no? Como puede ser el pescado o la carne, porque al final eso lo podemos comer el día siguiente y sería una opción muy saludable. Y también, por ejemplo, los langostinos, si sobran, luego lo podemos mezclar también en una ensalada templada. Es decir, si tira más por esas opciones saludables que nos sobren a la hora de hacer la compra, que más en los entrantes. Por ejemplo, una opción sería preparar, por ejemplo, con opciones, bueno, las verduras podríamos utilizarlas en crema, ¿vale? Entonces muchas veces la gente no sabe que está comiendo verduras y puedes crear una salsa muy rica con esa carne o con ese pescado. O por ejemplo, para mí sería, pues en vez de que sea principalmente solo verduras, que igual a la gente no le va a gustar más, mezclarlo siempre con esa proteína que a la gente le va a gustar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues si vamos a hacer unas tartaletas, pues que lleven verduras, pero que también, imagínate, pues que lleven bastantes gambas, ¿no? O que lleve una lata de atún, o que lleve unos mejillones, sino siempre hacer como un poco de mezcla para que al final no se fijen solamente en la verdura. Otra opción sería muy buena, por ejemplo, que esas verduras durante esos días no pasa nada si le echamos una pequeña bechamel o si echamos un poquito de queso y las gratinamos. Entonces muchas veces la gente, si lo preparamos con un poquito de jamón, no se da cuenta de que está consumiendo tanta verdura.